Vamos a continuar con la unidad número 12, que trata lo que es el condominio con indivisión forzosa, ¿sí? Nosotros ya vimos en la unidad 11 el condominio normal o común, como se le llama, que es este condominio en el que cualquiera de las partes en cualquier momento puede pedir la división, ¿no? del mismo. Una de las características que tiene el condominio que vamos a ver ahora, que es con indivisión forzosa, es justamente eso. Los condóminos no van a poder pedir la partición en cualquier momento, en el momento que quieran, no van a poder pedir la división de ese condominio, porque hay una causa que lo impide, ¿sí? Esa causa que la impide puede ser por voluntad de los condóminos, es decir, los condóminos acordaron por determinado tiempo impedir esa división del condominio, o esa causa que impide hacer la partición o división del condominio puede llegar a ser impuesta por un juez o incluso por algún tipo de disposición legal, ¿sí? Cuando los condóminos acuerdan no particionar el condominio, digamos, sujetarlo a un estado de indivisión forzosa, como se le llama, esto lo pueden hacer por un plazo máximo que no supere los 10 años, es decir, hasta los 10 años los condóminos pueden, de mutuo acuerdo, convenir la indivisión del condominio, ¿sí? Es decir, durante 10 años no van a poder dividirlo. Les doy un ejemplo de un caso en el que se puede llegar a utilizar esta figura. Imagínense en que ustedes quieren realizar un emprendimiento económico, no sé, quieren poner un local gastronómico. No sé si es el mejor momento, pero imagínense que quieren poner un local gastronómico. Para eso van a buscar 3 o 4 socios, no se imaginen que son 4 socios, adquieren una propiedad con el fin, digamos, de utilizarla comercialmente como un emprendimiento gastronómico. Imaginen que si el condominio ese que ustedes constituyen se puede dividir en cualquier momento, es un riesgo. ¿Por qué? Porque cada uno, digamos, invirtió en capital en pos de desarrollar ese emprendimiento, y la realidad es que necesitan cierta seguridad jurídica de que el emprendimiento ese por lo menos se va a sostener un tiempo. Entonces, lo que pueden hacer ustedes con el resto de los condóminos para tener una mayor seguridad jurídica, es decir, establecer un plazo de indivisión, es decir, por 10 años este condominio no se va a poder dividir, vamos a tener que tener la propiedad en conjunto todos, ¿sí? Esto es una posibilidad. Recuerden que el condominio normal permitía que cualquiera pueda dividirlo. Esta es una posibilidad que los condóminos puedan acordar, obviamente con consentimiento de todos, someter ese condominio a un estado de indivisión, lo que significa que durante 10 años, o menos, ¿no? Pero el límite máximo que establece la ley es hasta 10 años, ese condominio no se va a poder dividir, ¿sí? Dentro de los tipos de condominios con indivisión forzosa, les había comentado que teníamos 2 clasificaciones: los condominios con indivisión forzosa temporales y los condominios con indivisión forzosa perdurables. Dentro de los temporales, el primer tipo es este que les estoy diciendo, el convenio de suspensión de la partición, donde los condóminos mutuamente acuerdan por determinado tiempo someter ese condominio en estado de indivisión. El plazo máximo que establece la ley es 10 años, pero pueden hacerlo por menos, por 5, por 4, por 7, siempre y cuando no superen esos 10 años que la ley establece. Carlos, ¿tenés alguna pregunta? Otro de los tipos de... Sí, Carlos. No, le comentaba que quedó tildado, no lo puedo sacar. Ah, está bien. Disculpa. No te preocupes. Otro tipo de condominio con indivisión forzosa temporal es el condominio fiduciario. Recuerden que cuando vimos fideicomiso, había un fiduciante, ¿sí?, que le transmitía la cosa al fiduciario para que la administre. Ese condominio fiduciario puede durar el tiempo que dure el contrato de fideicomiso. Recuerden que el fideicomiso hasta 30 años se puede prolongar, es decir, podríamos llegar a tener un estado de indivisión forzosa que dure 30 años, hasta 30 años en el caso del condominio fiduciario, cuando hay 2 o más personas que estén administrando la propiedad, ¿no?, que estén administrando conjuntamente los bienes que tiene ese condominio. En el caso del convenio de suspensión de la partición, el plazo máximo que tiene la ley es
de 10 años, es hasta 10 años, no puede excederse de ese plazo. Si quieren, los condóminos pueden establecer 5 años y después pueden extender los 5 más, pero no podrían fijar una indivisión del condominio, por ejemplo, por 15 años o por 20, ¿sí? Esto es por un tema de que haya una circulación de los bienes. La realidad es que los bienes en condominio que no se puedan dividir, que no se puedan particionar y que no pueda haber una circulación de los bienes es una situación que por ahí se trata de evitar que se extienda, digamos, en el tiempo. Por eso se le fija un plazo máximo que es 10 años, como para que en algún momento esos bienes puedan volver al mercado y puedan volver a circular, ¿no? Y dentro de los condominios con indivisión forzosa temporal, también existe el caso del condominio testamentario, que es cuando yo en un testamento, por ejemplo, dejo los bienes a mis herederos y en el testamento establezco un condominio, establezco un convenio de suspensión de la partición, es decir, yo les dejo mis bienes a los herederos, pero van a tener que tenerlos en condominio por el plazo de 10 años. Se puede llegar a otorgar también ese convenio de suspensión de la partición por actos de última voluntad, mortis causa, ¿sí? A través de un testamento. Esos son los condominios con indivisión forzosa temporales. ¿Por qué temporales? Porque va a durar un tiempo esa indivisión, ese plazo de indivisión va a durar un tiempo y en algún momento el condominio va a poder particionarse, se va a poder dividir nuevamente. Después tenemos otros tipos de condominios que son los perdurables, que son el condominio sobre accesorios indispensables, que es del artículo 2004, y el condominio sobre muros, cercos y fosos, que es la medianería, ¿sí? El régimen de medianería que lo vamos a ver también. Es el condominio que se establece sobre un muro divisorio. Entonces, la pared medianera que tengo con mi vecino es el condominio que se establece sobre esa pared medianera, ¿sí? Por darles un ejemplo. El convenio de suspensión de la partición que les estaba relatando lo tienen, digamos, en el artículo 1999. Nos dice que en los casos de condominios normales, es decir, sin indivisión forzosa, los condóminos no pueden pedir una indivisión de la partición por tiempo indeterminado. Es decir, no pueden los condóminos, por ejemplo, decir este condominio va a ser para siempre, el estado de indivisión de estos bienes va a ser para siempre, sino que van a tener un plazo limitado, que es este plazo de 10 años, ¿sí? Que establece el artículo 1999. Y nos dice, si no dice nada, digamos, la convención, si no fija plazo o tiene un plazo incierto o superior a esos 10 años, se va a tomar hasta el límite máximo, ¿sí? Se va a tomar por 10 años. Ese plazo puede ser ampliado, como les decía. Si establecen un plazo de 5 o de 7 años, lo pueden ampliar hasta el máximo que exige la ley. Ahora, ¿qué puede suceder? Que los condóminos fijen un convenio de suspensión de la partición, es decir, que por 10 años establezcan la indivisión, que no se pueda dividir ese condominio. Pero ¿qué sucede si todos están de acuerdo en dividirlo? O sea, más allá de que exista ese convenio de suspensión de la partición, que todos de mutuo acuerdo digan el emprendimiento no funcionó y queremos hacer la partición del condominio y cada uno cobrarse en función de su parte indivisa. Si todos están de acuerdo, no hay problema. Siempre que todos estén de acuerdo los condóminos, no hay problema. Por más que haya un convenio de suspensión. Si todos están de acuerdo, pueden hacer la división. Ahora, ¿cuándo va a servir el convenio de suspensión de la partición? Cuando algún condomino no esté de acuerdo. Cuando todos quieran, por ejemplo, vender y uno no esté de acuerdo. Si ese uno no está de acuerdo y el condominio está sujeto a la indivisión, puede evitar la división justamente porque está suscripto ese convenio, ¿sí? Entonces, si todos están de acuerdo, no va a haber problema, lo van a poder dividir igual, por más que sea un condominio con indivisión forzosa. El tema, lo importante de ese convenio, va a ser frente a la situación de que alguno no esté de acuerdo, ¿sí? Ahí van a tener que el resto de los condóminos respetar el convenio que suscribieron, y si establecieron que por 10 años se iba a dar la indivisión, no podrán particionar ni dividir el condominio, ¿sí? Todas estas cuestiones sobre las cláusulas de indivisión, sobre este convenio de suspensión de la partición, es conveniente que se registren en el registro de la propiedad inmueble. Si hablamos de bienes registrables, ya sea inmuebles o automotores, estos convenios hay que inscribirlos
con el objetivo de dar publicidad a terceros. ¿Por qué? Porque un tercero interesado de buena fe en adquirir, por ejemplo, un inmueble, necesita saber si ese inmueble está sujeto a un condominio y si ese inmueble está sujeto a un condominio con indivisión forzosa. Entonces, todas estas cuestiones es importante que tengan publicidad registral, es decir, que se registren, que se inscriban en el respectivo registro a los fines de poder darle publicidad a terceros y que conozcan cuál es el estado de ese bien. Si yo quiero comprar una propiedad y esa propiedad está en condominio y está en un condominio que tiene una indivisión forzosa, a mí me interesa saberlo como tercero interesado, ¿sí? Después hay una cuestión que plantean en los artículos 2002 y el artículo 2001, si mal no recuerdo, que es el tema de la partición anticipada y la partición nociva. ¿Qué es la partición anticipada y la partición nociva? Más allá de que haya un convenio de suspensión de la indivisión, por ejemplo, que hayan pactado por 10 años no dividir el condominio, a pedido de parte, si alguno de los condóminos lo pide y puede probar que hay alguna circunstancia grave que pueda llegar a provocar un daño o un perjuicio, puede pedirle al juez que se realice la partición anticipada, es decir, que no se espere a cumplir los 10 años que fijaron en el convenio de suspensión, sino que a pedido de parte, ante una circunstancia grave que pueda llegar a producirse, alguno de los condóminos le pide al juez que haga la partición anticipada, es decir, que no espera que se cumplan los 10 años, sino que se resuelva antes, se haga la división, la partición del condominio antes. Y esto el juez lo puede llegar, digamos, a autorizar. Es decir, lo que es importante acá tener en cuenta es que es una medida que se pide por alguno de los condóminos, no lo puede hacer de oficio el juez, es una medida que es a pedido de parte. ¿Y cuál sería un ejemplo de esta situación? Imagínense en que suscribieron los condóminos un convenio de suspensión por el plazo de 10 años. A los 5 años aparece una persona que quiere comprar la propiedad a un valor sumamente favorable, sumamente bueno, a un muy buen valor quiere comprar la propiedad. Y dos condóminos quieren vender. ¿Por qué quieren vender? Porque dicen, miren, esta oportunidad es muy buena, nos están queriendo comprar la propiedad a un precio muy bueno, vamos a sacar una muy buena ganancia. Si nosotros no vendemos la propiedad ahora a este precio y esperamos 5 años, vamos a salir perjudicados, nos conviene vender ahora. Bueno, ese sería un ejemplo de una situación en la que un condomino, dos condóminos o los que fueren, pueden de oficio pedir la partición anticipada a un juez, indicando que si no lo hacen ahora pueden verse perjudicados. ¿Por qué pueden verse perjudicados? Porque estarían perdiendo una buena oportunidad de venta, ¿sí? En este caso. Otra situación que se puede llegar a dar es el tema de la partición nociva. La partición anticipada, ¿qué es? Uno de los condóminos, o dos, o varios de ellos, piden que se particione antes de cumplir el plazo que habían establecido, que se haga antes la partición. En el caso de la partición nociva, que es la del artículo 2001, acá es al contrario, es diferente. En vez de pedir que la cosa se particione, que se haga la partición antes, lo que se pide acá es que se frene, que se posponga la partición, es decir, que la cosa continúe en estado de indivisión, ¿sí? El artículo 2001 nos dice que cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, ya sea por circunstancias graves o que sea perjudicial a los intereses de alguno de ellos o al aprovechamiento de la cosa, el juez puede disponer la postergación de esa partición. Y puede ser por un plazo que no exceda de los 5 años y puede ser renovable por única vez. Entonces, en este caso, en vez de pedir una partición, que se haga antes la partición, algún condomino dice no hagamos la partición ahora, porque si hacemos la partición ahora nos vamos a ver perjudicados. Entonces pide que se posponga la partición, ¿sí? Este ejemplo de la partición nociva en la práctica no se suele dar mucho porque no suelen ser muy favorables los jueces a extender, digamos, la indivisión del condominio. Si hay un plazo, si hay un convenio de 10 años de estado de indivisión, no suele ser el criterio de los jueces estirar, digamos, ese estado de indivisión, ¿sí? Postergar esa indivisión. Pero bueno, es una situación que podría llegar a darse. La partición anticipada, sí, por ahí es más común cuando alguno logra probar que necesita hacer la partición antes, porque si no se puede llegar a provocar
algún tipo de daño o de perjuicio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Perfecto. No, quería ver si me estaban escuchando porque a veces por ahí se corta y uno sigue hablando y no se da cuenta. Esos son los casos de convenios de condominio con indivisión forzosa temporal, que es el convenio de la suspensión, esta suspensión que fijan las partes, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de los casos que el estado de indivisión es perdurable, es decir, no es una indivisión temporal donde en algún momento se va a terminar, ya sea a los 10 años o a los 30 en el caso de un fideicomiso como máximo, sino que en este otro tipo de indivisiones forzosas perdurables, ¿por qué es perdurable? Porque va a ser perpetua en el tiempo. Ese estado de indivisión va a perdurar y va a continuar en el tiempo. No va a poder dividirse la cosa, no va a poder particionarse, sino que ese condominio va a perdurar, se va a extender en el tiempo. Y esto se puede llegar a dar por voluntad propia de la ley, a diferencia del convenio de la suspensión, que es algo que pactaban los condóminos. En los casos de condominio con indivisión forzosa perdurable, esta indivisión forzosa, este estado de indivisión, esta imposibilidad de particionar el condominio, nace de la voluntad de la ley, ¿sí? Y tenemos dos casos. Uno es el condominio sobre accesorios indispensables al uso de dos o más propiedades, que ahora lo vamos a hablar. Y el otro caso de indivisión forzosa perdurable que nace de la voluntad de la ley es el régimen de medianería, ¿sí? De muros, cercos y fosos, que también establece un condominio sobre ese muro medianero. Vamos con el primero, que es el convenio sobre accesorios indispensables, ¿sí? ¿De qué se trata este condominio perdurable, ¿sí? Está en el artículo 2004 y lo que nos dice el artículo es que va a existir un estado de indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso de dos o más heredades o propiedades que pertenecen a diversos propietarios. Y nos dice el artículo que mientras subsista esta afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. Bueno, vamos a analizar un poco este artículo. En principio, esta indivisión, como les decía, no es voluntaria de las partes, sino que la indivisión es voluntad de la ley, nace de la propia voluntad de la ley. Es decir, los condóminos no van a poder dividir el condominio, no van a poder particionar el condominio porque su nacimiento, su creación, es de origen legal. Es una indivisión forzosa perdurable, que se va a perdurar en el tiempo mientras la cosa esté afectada, ese condominio, y que nace, digamos, de la voluntad de la ley. Este es el ejemplo de un accesorio que es indispensable para el uso de dos inmuebles. Imagínense que en este caso tenemos a dos propietarios, el propietario del inmueble A y el propietario del inmueble B, ¿sí? El propietario del inmueble A y el propietario del inmueble B van a tener en condominio un accesorio que es indispensable al uso común de esos dos inmuebles. Imagínense un pozo de agua, ¿sí? Para poder abastecerse de agua, esos inmuebles cuentan con un pozo de agua que está ubicado entre los dos inmuebles, ¿sí? Y que lo van a tener en condominio. Y ese condominio van a ser de la voluntad de la ley, no va a ser un acuerdo de las partes, sino que ambos bienes van a tener ese accesorio que va a ser indispensable para el uso de ambos dos, ¿sí? Y que va a estar establecido por la ley. Puede ser el caso de, justamente el ejemplo que les daba, un pozo de agua. Si el propietario del inmueble A el día de mañana vende el inmueble A y se lo compra a alguien, aquella persona que compre el inmueble A va a tener también en condominio ese objeto indispensable para el uso de los dos inmuebles, ese pozo de agua. Es decir, no puedo vender el inmueble A sin transmitir, acompañado con ello, el derecho que se establece sobre ese accesorio indispensable, ¿sí? Esto del pozo de agua es un ejemplo, pero pueden ser dos empresas que tienen un desagüe, una rejilla de desagüe entre ambas dos, y
que la utilizan conjuntamente, puede ser un patio que utilicen, digamos, conjuntamente los dos inmuebles. Bueno, tiene que ser un accesorio que es indispensable para el uso de los dos bienes. Es decir, ambos propietarios van a utilizar ese accesorio y lo van a utilizar en condominio. Ninguno va a poder transmitir su inmueble sin transmitir el derecho que se tiene sobre ese accesorio. Y ninguno va a poder transmitir el derecho que se tiene sobre ese accesorio, un condominio, sin transmitir el inmueble. Es decir, recuerden que hay un principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si nosotros tenemos un inmueble que tiene como accesorio una determinada cosa que está sujeta a condominio, como puede ser también la medianería, la pared medianera, yo no puedo vender la medianera sola de mi casa. Si yo vendo mi propiedad, también transmito el derecho real de condominio que se tiene sobre esa pared medianera en conjunto con el vecino, ¿sí? Y bueno, ya entramos a lo que es medianería. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el régimen de muros, de cercos y de fosos, el muro de medianería. Bueno, todos sabemos lo que es una pared medianera, ¿no? Sabemos que en el caso de una pared medianera vamos a tener dos inmuebles, que son dos inmuebles linderos. ¿Qué quiere decir linderos? Que uno está al lado de otro, uno limita con el otro. Y van a pertenecer a distintos propietarios. Cada inmueble va a pertenecer a distintos propietarios. O cada inmueble puede pertenecer a dos o más propietarios, ¿no? Los titulares de esos inmuebles pueden ser titulares de dominio o pueden ser titulares de condominio. A su vez, entre esos inmuebles va a haber un muro, un cerco, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un muro, puede ser un muro, un cerco o un foso que los divide. Sobre ese muro, cerco, foso que divide a esos dos inmuebles, se va a configurar un condominio. ¿Por qué se va a configurar un condominio? Porque ninguno de los dueños de esos inmuebles va a poder pedir la división, la partición de esa pared, de ese muro que va a delimitar, a demarcar a un inmueble del otro. ¿Y este condominio nace por voluntad de las partes? No, este condominio nace por voluntad de la ley. ¿Qué me dice la ley? Que yo tengo el derecho de poder construir un muro divisorio que delimite mi inmueble del inmueble de mi vecino. Eso es un derecho que tengo, ¿sí? Y así como también tengo un derecho a levantar ese muro, tengo una obligación que es la de contribuir a la construcción del mismo. Si yo construyo el muro, mi vecino tiene la obligación de contribuir a los gastos de construcción. Entonces, la ley lo que establece es que si se realiza la construcción de ese muro medianero que divide a estas dos propiedades, ese muro lo van a adquirir en condominio. Entonces, si tenemos al propietario de la propiedad A y al propietario de la propiedad B, ¿sí? Y tenemos un muro divisorio en el medio y contribuyeron a los gastos de construcción del mismo, van a adquirir ese muro en condominio, ¿sí? Les voy a hacer acá en la pizarra un dibujo a ver si se entiende. Muy feo con la letra. Ahí tenemos el propietario del inmueble A y el propietario del inmueble B, ¿sí? Sobre este muro medianero que divide a las dos propiedades van a tener un condominio. ¿Qué quiere decir que van a tener un condominio? Que si el propietario de A vende esta propiedad, va a también transmitir el condominio que se tiene sobre este muro medianero. No puede A vender solamente el condominio del muro medianero, sino que transmitiendo la propiedad, lo accesorio, que es ese condominio que se constituyó sobre ese muro medianero, también va a ser transmitido, ¿sí? Y vamos a ver un poco lo que es la clasificación de los muros. ¿Cómo se clasifican los muros? Porque no todos los muros son medianeros, ¿sí? Hay muros que se puede determinar que son medianeros. ¿Cuándo llamamos al muro medianero? Cuando el muro está adquirido en condominio, cuando los propietarios de A y de B, de las dos propiedades linderas, ejercen un condominio sobre ese muro. Ahí me dice Juan que se cortó. ¿Ahí me escuchan, chicos? Perdón, gracias por el aviso. Juan, ¿dónde se cortó? ¿Hasta dónde se escuchó?
Ah, perfecto. Bueno, les decía entonces... Creo que va a arrancar con clasificación de muros. Bárbaro, seguimos con clasificación de muros entonces. Les decía entonces que no todos los muros son medianeros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un muro que me separa de la propiedad de mi vecino y ese muro no sea medianero. ¿Cuándo el muro es medianero? Cuando lo tenemos en condominio, cuando el muro es adquirido en condominio. Dentro de lo que es la clasificación de los muros, existen diferentes clasificaciones. Tenemos lo que es el denominado muro lindero, separativo, divisorio, que básicamente el muro lindero es el que separa un inmueble y lo demarca del otro, es el muro que separa dos inmuebles. Y a su vez, ese muro lindero o separativo puede ser construido encaballado o puede ser construido contiguo. Cuando el muro es construido encaballado, ahí les voy a compartir una imagen, a ver si la pueden ver. El muro es construido encaballado cuando se asienta, digamos, cuando se construye sobre el eje de la línea divisoria. Ven que en el caso de la imagen que les acabo de compartir, ahí tenemos la línea divisoria que demarca los dos inmuebles, el inmueble A y el inmueble B. Tenemos una línea divisoria y tenemos aquí construido el muro. El muro es encaballado cuando se asienta 50% en cada parte, digamos, en cada inmueble, es decir, estaría emplazado justo en la mitad de la línea divisoria, teniendo una parte del muro sobre uno de los inmuebles y la otra parte del muro sobre otro de los inmuebles. Estaría justo construido en el eje central, en la línea central que divide una propiedad de la otra, emplazado en partes iguales en cada uno de los terrenos, de los distintos propietarios. Esa es una de las posibilidades, pero el muro no solamente puede ser encaballado, sino que también el muro puede ser contiguo, que es el que les muestro acá. En este caso tenemos, a ver si me deja escribir, tenemos la propiedad A y tenemos la propiedad B. En este caso, el muro no va a estar sobre la línea, sobre el eje de la línea divisoria, sino que el muro va a estar plenamente emplazado en uno de los terrenos. Imagínense que la línea divisoria del inmueble es esta que les estoy haciendo aquí, que les estoy escribiendo aquí. Van a ver que en el caso del muro contiguo no va a estar en el centro de la línea divisoria construido, sino que va a estar emplazado netamente en uno de los terrenos. Puede ser en el terreno de A o puede ser en el terreno de B, pero la totalidad del muro va a estar emplazado en uno de los dos terrenos. Si el muro va a tocar con el borde de la línea divisoria, es decir, va a estar apoyado sobre la línea divisoria, pero va a estar emplazado netamente en uno de esos dos terrenos, ¿sí? ¿Se ve bien la imagen, chicos? Ahí. ¿Se puede ver? Perfecto, genial. Bueno, esto lo quería hacer un poco gráfico porque por ahí si se ve en una imagen es mucho más sencillo de entenderlo. ¿Y el muro cuándo es medianero? Bueno, el muro es medianero cuando es lindero, es decir, cuando separa un inmueble del otro, pero pertenece en condominio a ambos colindantes. Es decir, si yo construí un inmueble, ya sea que lo haya construido encaballado, que lo haya construido contiguo, y mi vecino aportó a los gastos de construcción, adquirimos lo que es la medianería, ¿no? Lo que le llamamos la medianería. Ese muro que construimos va a ser ejercido en condominio. Cada uno va a tener una parte indivisa de ese muro. ¿Y por qué hablamos de que es un condominio perdurable? Porque la ley establece que esto va a perdurar en el tiempo. No podemos dividir ese condominio. Mientras tanto exista la propiedad A y exista la propiedad B, esa pared medianera va a estar en condominio para cada uno de los propietarios, ¿sí? Y después hay otro tipo de muros que son los muros privativos, que el muro privativo es el muro que no toca la línea divisoria, sino que toca la línea divisoria, pero no está, digamos, adquirido en condominio, es decir, no hay una medianería. ¿Por qué? Porque lo construí yo y mi vecino tal vez no aportó a la construcción del mismo. Entonces eso es un muro privativo, no es un muro medianero. ¿Por qué se dice que es un muro privativo? Porque no hay un condominio sobre él. El muro le pertenece en su totalidad
a uno de los dos propietarios, ¿sí? de esos inmuebles. Y después, por último, dentro de lo que es la clasificación de los muros, podemos también encontrar lo que son los denominados muros de elevación y muros enterrados. Se presume que la medianería es hasta los 3 metros, ¿sí? Sí, tal cual, Juan. Todo esto está en la escritura pública. Si hay una pared medianera que está adquirida en condominio, en la escritura pública van a tener el detalle de que esa pared está, digamos, está adquirida mediante la medianería, hay una medianería sobre la misma y que hay un condominio sobre la misma. Eso está en el título de propiedad, es tal cual. Entonces, dentro de las clasificaciones de los muros divisorios, o pueden ser no divisorios, pero los muros divisorios, estos que delimitan un inmueble del otro, pueden ser de acuerdo a su emplazamiento físico. Ya vimos un poco. El muro puede ser construido de manera contigua, ¿sí? Puede ser construido encaballado o puede ser un muro próximo. ¿Cuál es el muro próximo? El que les señalo acá. El muro próximo es el que no toca la línea divisoria. Es decir, acá tenemos dos inmuebles y tenemos un muro que está construido netamente en uno de esos dos inmuebles y que no toca la línea divisoria, ¿sí? Está emplazado en uno de esos dos inmuebles sin tocar la línea divisoria. Y dentro de las clasificaciones también se pueden clasificar dependiendo de la altura. Tenemos lo que es el muro de cerramiento forzoso, hasta los 3 metros. La ley considera que el muro es de cerramiento forzoso. Se presume que la medianería va a ser hasta los 3 metros. Y después tenemos lo que es el denominado muro de elevación y muro enterrado. El muro de elevación va a ser aquel que se eleve por sobre los 3 metros que establece la ley, ¿sí? La obligación del cerramiento forzoso nos dice que es de 3 metros, es decir, de elevar un muro de hasta 3 metros. Y la medianería se va a presumir que es hasta los 3 metros. Por sobre ese muro de elevación, es decir, que supere los 3 metros, o ese muro enterrado, por ejemplo, que se construya hacia abajo, pues yo puedo tener un sótano en la propiedad y puedo realizar una construcción que no sea un cimiento de la misma, sino que sea un muro enterrado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la construcción de un sótano tranquilamente. Tanto el muro de elevación como el muro de enterrado se va a presumir que no son medianeros, sino que son privativos, que le pertenecen específicamente a quien lo construyó. Y esto nos da pie a lo que es la última clasificación, que es de acuerdo a su condición jurídica. Cuando el muro es privativo significa que lo construyó solamente uno de los propietarios y que no lo adquirieron en condominio, que el muro le pertenece a uno de ellos. El muro medianero es cuando se adquirió el condominio, cuando ambos propietarios tienen la medianería sobre ese bien inmueble, ¿sí? Acá hay una pregunta. Juan pregunta si hay un límite de altura de un muro de elevación. Bueno, ahí vamos a tener que ir a lo que dicen las normas locales, ¿sí? Cada zona, ¿sí? Cada municipio, cada municipio va a tener su propio ordenamiento, digamos, local y sus propias normas administrativas de construcción. Ahí va a haber un código urbanístico que nos va a decir hasta qué altura yo puedo construir. Hasta la altura que me permita el código urbanístico local, yo voy a poder levantar un muro. Si puedo construir 20 metros de altura, no me impide nadie que hasta 20 metros realice una construcción. Eso va a depender de lo que diga, digamos, la autoridad administrativa competente, ¿sí? Hay una obligación que es del artículo 2007, que es justamente la obligación de cerramiento urbano forzoso. ¿Qué quiere decir esta obligación de cerramiento urbano forzoso? Que todos tenemos, por un lado, el derecho de levantar un muro, como también tenemos la obligación de contribuir a los gastos de mantenimiento y de construcción del mismo. Yo tengo un derecho a levantar un muro, no necesito preguntarle a mi vecino si lo puedo levantar, no necesito tocarle el timbre y preguntarle, señor vecino, ¿puedo levantar un muro medianero? ¿Un muro privativo? No, la ley me faculta a mí a poder hacer un cerramiento forzoso urbano, como se le llama. Así como tengo un derecho a levantar un muro, también tengo la obligación de contribuir a los gastos de construcción del mismo si mi vecino lo levanta primero. Si mi vecino levanta el muro, yo voy a tener que contribuir a los gastos. Si quiero adquirir la medianería, si quiero adquirir el condominio de ese muro,
voy a tener que contribuir a los gastos de construcción. Esto está en el artículo 2007, que nos habla de la obligación de cerramiento urbano forzoso. Nos dice, les leo textual lo que dice el artículo, nos dice: cada uno de los propietarios de los inmuebles ubicados en un núcleo de población tiene frente al titular del inmueble lindante el derecho y la obligación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento. ¿Por qué derecho y obligación recíprocos? Porque, por lo que vimos, es un derecho, es una facultad de elevar un muro, pero también es una obligación de contribuir a los gastos de construcción si el muro no lo elevo yo. Y nos dice el 2007 que el muro lo puedo encaballar, es decir, lo puedo construir encaballado en el inmueble colindante en la mitad de su espesor. Es decir, si yo construyo el muro de forma encaballada, es decir, en una mitad sobre el inmueble de mi vecino, también estoy facultado para hacerlo y no necesito pedirle ningún tipo de autorización porque la ley así lo establece. Te escucho, Juan. Sí, profesor, tengo una duda en cuanto a la contribución del vecino en caso de que se levante un muro. Sí. ¿Eso aplica solamente a los que son muros forzosos o puede aplicar también a los de elevación? Por ejemplo, si un vecino quiere levantar un muro que exija el límite de la ley de los 3 metros reglamentarios, sí, ahí el vecino tiene que contribuir. Está muy buena la pregunta que haces. La obligación de la medianería es hasta los 3 metros. Es decir, si yo levanto un muro, lo puedo encaballar, es decir, lo puedo construir mitad en el terreno de mi vecino sobre la línea divisoria, y hasta los 3 metros es la obligación de contribuir a los gastos de construcción. Es decir, yo podría exigirle a mi vecino que me pague los materiales y la mitad, digamos, de los gastos de construcción hasta los 3 metros de altura. Por sobre los 3 metros de altura no tendría, digamos, la posibilidad de exigirle a mi vecino que afronte los gastos de construcción. Salvo, acá hay una excepción a la regla, que mi vecino se apoye sobre ese inmueble en altura, perdón, sobre ese muro en altura. Si yo, por ejemplo, construyo un muro de 8 metros y mi vecino coloca, no sé, algún tirante o se apoya con su propia construcción sobre ese muro de elevación, si utiliza ese muro de elevación para apoyar su propia construcción, ahí sí voy a poder exigirle que contribuya a los gastos de construcción. Pero si no se apoya sobre ese muro de elevación, si no lo utiliza, no es necesario que pague los gastos. Es decir, para resumirlo y entenderlo, hasta los 3 metros yo puedo exigirle a mi vecino que contribuya a los gastos de construcción, ¿sí? Hasta los gastos de construcción. Y acá pregunta Juan si puede exigirlo en cualquier momento que lo utilice. Bueno, ahora no me quiero adelantar, pero ahora en unos minutos vamos a ver hasta cuál es el plazo que tiene para exigirlo y cuándo puede exigir el gasto o no, ¿sí? Así que si me aguardas unos minutos, ahí ya te confirmo también esa pregunta que está muy buena. El artículo 2008 nos habla de cuáles son las reglas de construcción del muro. Es decir, esto es sin perjuicio de que la ley no establezca, que la norma local administrativa no establezca otra cosa, ¿no? Pero si la norma local administrativa no establece otra cosa, lo que nos dice el artículo 2008 es que los muros son hasta 3 metros y que generalmente el espesor de los muros tiene que ser de 30 centímetros o de 15 centímetros de cada lado si es encaballado. Si establece como una norma, como una regla al espesor que tiene que tener ese muro. Los materiales que se deben utilizar pueden ser piedra, puede ser ladrillo, puede ser hormigón, bloques huecos, macizos. Es decir, nos da también como una aproximación de cuáles son los tipos de materiales que se pueden usar. Igual, como les digo, este artículo 2008 siempre va a regir en subsidio de las normas administrativas locales, ¿no? Si la municipalidad, el municipio establece otra cosa, no se guíen puntualmente por lo que dice este artículo, sino que guíense por lo que establecen las normas locales, que el código rige subsidiariamente en este caso. Bueno, les decía, sobre el muro de elevación, que era un poco la pregunta que hacía Juan, si... Carlos, perdón, ¿querías preguntar algo? Bueno, me parece que se levantó automáticamente. Bueno, avísame cualquier cosa.
Lo que les decía, sobre el muro de elevación, si mi vecino no lo utiliza, no aprovecha el mismo, no apoya ninguna, ni adhiere ninguna construcción sobre el mismo, yo no le puedo exigir un cobro de la medianería. Ahora, si mi vecino lo está utilizando, lo está aprovechando, se está apoyando sobre el mismo, ahí sí yo voy a poder exigirle el pago de la construcción, ¿sí? La construcción tiene que ser dentro de lo que son las características edilicias, digamos, habituales, ¿no? No puedo exigirle a mi vecino el pago de un mayor valor porque yo construí un muro que es mucho más costoso o que excede las características habituales de construcción. ¿Qué quiero decir? Si los muros suelen ser de ladrillo, de hormigón, de macizos o bloques, si yo construyo un muro de un material, no sé, les voy a dar un ejemplo exagerado, pero para que se entienda, si yo construyo un muro de mármol, no puedo obligar a mi vecino a pagar la medianería de un muro de mármol. ¿Por qué? Porque es algo que excede por demás las cuestiones edilicias y las prácticas edilicias habituales. No puedo cobrarle un mayor valor por las características que tiene el inmueble, ¿sí? Esto está detallado en el 2015. Y también tenemos el caso del muro enterrado, así como el vecino, yo no le puedo exigir el pago de la medianería por el muro de elevación que construyo, tampoco le puedo exigir el pago de la medianería, el cobro de los gastos por lo que es el denominado muro enterrado, salvo también que mi vecino lo utilice, ¿sí? El artículo 2014 nos habla del cobro de la medianería y nos dice que quien afrontó la construcción tiene derecho a que el condómino le pague. Yo puedo exigirle al condómino que pague la mitad del valor del muro y de los cimientos. O sea, si el muro yo lo construí de manera encaballada, si yo lo construí encaballado, puedo exigir que pague la mitad del valor del muro y de los cimientos. Otra posibilidad es que yo el muro lo haya construido contiguo, que yo el muro lo haya emplazado sobre la línea divisoria de los dos inmuebles, pero que esté construido en la totalidad sobre mi inmueble. En ese caso, si yo el muro lo construí de manera contigua, no solamente le voy a poder reclamar al vecino los gastos de construcción, de los cimientos, en el porcentaje que corresponda, sino que le puedo reclamar la mitad del valor de mi terreno en el que se apoya el muro. O sea, si el muro está emplazado netamente en mi propiedad, yo le puedo cobrar a mi vecino también la mitad de ese muro que está, digamos, que está quitándome espacio de mi terreno, también se lo puedo exigir en el cobro de la medianería. Además de los materiales para los gastos de construcción y los cimientos, le voy a poder exigir la parte, digamos, que le corresponda por el terreno que yo perdí. Es decir, quien realiza la construcción tiene la facultad de hacerlo encaballado, pero también puede hacerlo contiguo. Y uno se puede preguntar, ¿qué beneficio tiene hacerlo contiguo? ¿Por qué lo voy a hacer todo el muro sobre mi propiedad siendo que pierdo terreno? Bueno, quizás yo tengo un terreno muy grande y no me preocupa perder 15 centímetros de espacio en el terreno. Y yo sé que si lo hago contiguo, voy, además de poder cobrar los gastos de construcción, voy a poder cobrar un dinero mayor por los gastos que correspondan a la proporción de mi terreno. Entonces quizás no me preocupa perder un poco de terreno, pero sí me interesa ganar, digamos, un mayor dinero, o sacar un rédito económico más grande si lo construyo de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, quien construye el muro, en principio, como hay una obligación de cerramiento, de contribuir a los gastos, y es bueno que se levanten muros divisorios, ¿sí? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones, no sé, de belleza edilicia y de seguridad, de privacidad. Es bueno que se levanten muros divisorios. Aquel que levanta el muro divisorio, aquel que construye el muro medianero, bueno, va a tener la facultad de elegir cómo lo quiere hacer, si lo quiere hacer encaballado o si lo quiere hacer contiguo. Es decir, la ley le permite hacerlo de cualquiera de esas dos formas, ¿sí? ¿Y cómo se computa el valor de los materiales para esa construcción? Si yo voy a exigir el cobro de la medianería, ¿cuál es el valor de los materiales que tengo que computar? Esto es muy importante, sobre todo acá que los precios todo el tiempo están modificándose. Hay determinadas presunciones que la ley establece que nos dice cómo se va a determinar el valor de la construcción. El artículo 2019 nos dice que el valor de la medianería es el valor que tenga el muro, los cimientos o el terreno a la fecha de la mora. Es decir, al momento de la mora, en el momento que yo intimé
a mi vecino a que contribuya con esos gastos, ¿sí? Al momento en el que yo lo puse en mora, que quiere decir que lo haya intimado fehacientemente al pago de los gastos, se va a tomar el valor de los materiales, de la construcción y del terreno a ese momento en específico. Ahora, ¿el vecino se puede negar a pagarlo? No. ¿Por qué? Porque hay una obligación de medianería. Pero ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? El vecino puede abandonar su derecho a medianería, es decir, puede hacer un abandono de ese derecho a medianería. El artículo 2028 le permite liberarse de la obligación de pagar la mitad del valor de la construcción si hace abandono de la medianería. Ahora, si hace abandono de la medianería, no va a poder utilizar ese muro para nada, es decir, no va a poder apoyar ninguna construcción, no va a poder adosar ninguna construcción al mismo, no va a poder ni siquiera tocarlo, no va a poder utilizarlo porque no va a ser un muro medianero, sino que si no contribuyó a los gastos de construcción, vamos a estar hablando de un muro privativo, un muro que le va a pertenecer solamente a uno de los propietarios, ¿sí? Y te respondo a la pregunta, Juan, que habías hecho hace un rato en relación a cuál es el plazo, en qué momento se puede exigir el cobro de la medianería. Bueno, quien reclame la mitad del valor de la construcción tiene un plazo, digamos, que prescribe a los 5 años. Yo tengo 5 años desde que realicé el muro para reclamarle a mi vecino los gastos de la medianería. ¿Y qué pasa si pasaron 20 años, por ejemplo, y mi vecino... Si pasaron 5 años, yo no puedo reclamar los gastos de construcción. Pero ese muro va a seguir siendo privativo, ¿no? Va a ser privativo mío porque yo lo construí. Ahora, ¿qué pasa si mi vecino estuvo apoyándose sobre ese muro privativo y lo utilizó durante 20 años? 20 años seguidos e ininterrumpidos. Ejerció la posesión sobre los mismos. Bueno, puede adquirir el condominio por prescripción adquisitiva. Si yo construí un muro y nunca le reclamé a mi vecino los gastos de construcción y mi vecino durante 20 años de forma ininterrumpida utilizó ese muro, bueno, mi vecino puede adquirir el condominio, puede adquirir la medianería por prescripción adquisitiva, ¿sí? Todas estas presunciones del valor de los materiales y del costo de la construcción se van a establecer a la fecha en la que se haya construido el muro, ¿no? Carlos, ¿tenés alguna pregunta? Me parece que están dando mal la manito. Sí, doctor. No, tenías una pregunta. Perdón, que se me cortó antes. Decime. ¿Se escucha bien ahora? Sí, doctor? sí, te escucho. En el caso de que establecemos un condominio sobre una medianera entre dos propietarios y con el tiempo uno de los propietarios vende la propiedad. Sí. Y el nuevo propietario no tiene intenciones de mantener esa misma medianera, porque a lo mejor tiene distintas discrepancias. Yo la hice de rejas, se hizo de rejas, y Sí. él la quiere hacer de piedra. Sí. En ese sentido, en ese caso, se inicia, si él decide construir la medianera o tirarla abajo o toma alguna acción, ahí se configura. Se cortó justo lo último. Bueno, En el caso Sí. de que este propietario decida hacer algo sobre el muro, configuraría la turbación, porque soy propietario. El tema es el siguiente. Si yo no quiero utilizar el muro medianero, no hay problema. Ahora, no voy a poder apoyarme en ese muro, no voy a poder realizar ninguna construcción ni nada, ¿sí? Si ese muro, digamos, yo no quiero contribuir a los gastos de mantención del mismo, el código me faculta yo liberarme de esa obligación, pero abdicando a la medianería. ¿Qué quiere decir? Ese vecino que no quiera contribuir a los gastos de mantenimiento de ese muro, se puede liberar de esa obligación haciendo un abandono expreso y abdicando a la medianería. ¿Cómo lo va a tener que hacer? Va a tener que hacerse un título nuevo en el que se haga el abandono expreso, porque esto es sobre un bien inmueble y va a tener que estar en el título de la escritura pública. Va a tener que hacer un abandono expreso de la medianería. En ese caso, se va a librar de la obligación de contribuir a los gastos de mantenimiento, si no está de acuerdo con tener ese muro medianero, pero el día de mañana no va a poder utilizar ese muro para nada. O sea, si en algún momento utiliza el muro, se apoya, adosa alguna construcción o lo que sea,
el otro vecino le va a poder exigir el pago de la medianería, ¿sí? Si abdica la medianería no quiere decir que el día de mañana no la pueda recuperar de vuelta. O sea, puede el día de mañana recuperar la medianería si paga, digamos, la mitad que le corresponda. Y acá pregunta Santiago si se construye un muro medianero, pero después de varios años el vecino comienza a apoyarse en el muro medianero. ¿Se puede reclamar en ese momento? El plazo para reclamarlo es de 5 años. Es decir, yo construí el muro, tengo hasta 5 años para reclamar el cobro de la medianería. Supónganse que el muro me salió 100.000 pesos. Yo tengo 5 años para reclamarle los 50.000 que tiene que pagar mi vecino. O para ponerlo en un ejemplo sencillo, números concretos. Esta obligación prescribe, este derecho prescribe, perdón. Es un derecho que prescribe. ¿Qué significa? Si pasaron los 5 años y yo no inicié el cobro de la medianería, no ejecuté el cobro de esa medianería, no voy a poder exigirlo luego, ¿sí? No voy a poder exigirlo nuevo. No voy a poder exigirlo luego y ese muro no va a ser medianero, sino que va a ser privativo. ¿Por qué es privativo? Porque es un muro que construí yo. Mi vecino no lo pagó, es un muro privativo, no es un muro medianero. ¿Qué quiere decir que es privativo? Que no es en condominio. Como no es en condominio, mi vecino no va a poder utilizarlo, no va a poder apoyarse, ¿sí? Pero el plazo es de 5 años. Si yo no reclamé los gastos dentro de los 5 años, perdí la posibilidad de cobrarlo. Y respecto al valor, que el valor de lo que se reclame pasado los años, el valor va a ser el valor que tenían los gastos de construcción al momento en que yo intimé al vecino. Imagínense que yo el muro lo construí hoy, septiembre del 2020, mi vecino no lo quiere pagar, le mando una carta de documento intimándolo a que pague, a que colabore con la medianería. El valor que se va a tomar es el valor a la fecha de la mora, es decir, el valor al momento en el que yo puse en mora a mi vecino que lo intimé a hacer el pago, ¿sí? Ese es el valor que va a tener los materiales al momento en el que yo lo puse en mora a mi vecino. Pero bueno, con todo este tema que sabemos de la inflación y que las cosas aumentan mucho, a veces también se aplican determinados índices para poder actualizar los montos. Eso lo determinará el juez si es necesario aplicar algún tipo de interés por el tiempo que pasó y por el tiempo que estuvo en mora el vecino sin pagarlo. Pero el gasto de los materiales se toma al momento de ponerlo en mora, ¿sí? Al valor que tenían los materiales al momento de constituir en mora, ¿sí? al vecino. Y bueno, como les decía, si el vecino no quiere pagar, no quiere contribuir a esos gastos de medianería, va a poder librarse de la obligación abdicando la medianería, ¿sí? El artículo 2029 nos dice que la abdicación del derecho de medianería por el condómino implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno que se asienta. Es decir, si yo construí el muro encaballado, un 50% en el terreno de mi vecino, y mi vecino abdica la medianería, yo adquiero ese terreno, adquiero ese 50%. Ese muro pasa a ser privativo mío con la parte del terreno que le corresponda al propietario de al lado. Y la medianería, como les dije, si bien se puede abdicar la misma, si el día de mañana mi vecino quiere recuperarla, o necesita hacer una construcción, o necesita apoyarse en el muro y quiere recuperar la medianería, lo puede hacer pagándola, ¿sí? Puede hacerlo pagándola como si nunca lo hubiera tenido. Es decir, abdicó la medianería para librarse de esa obligación, el día de mañana quiere recuperar la misma, lo puede hacer pagando la parte que le corresponda, ¿sí? Oportunamente. Este condominio de cercos, muros y fosos se utiliza más en lo que es lugares urbanos o ciudades o alrededores de las ciudades, pero después también hay una obligación de cerramiento forzoso rural, que es en los campos, en los lugares que están alejados de las ciudades o de los núcleos de las poblaciones, hay una obligación de cerramiento forzoso, pero a diferencia de la obligación de encerrarse entre muros de las ciudades, en el caso de los campos puede ser, digamos, por otros tipos de materiales, ¿no? Por una cuestión lógica del gasto de dinero que puede llegar a tener. Imagínense que si tengo 500 hectáreas y levanto un muro divisorio y le quiero pedir al propietario del inmueble lindante, de los terrenos lindantes, el cobro de la medianería sería una fortuna. Entonces,
En el caso de los campos, de los lugares más rurales, hay una obligación también de cerramiento forzoso, pero se utilizan, digamos, materiales de un menor costo, ¿no? Que puede ser, no sé, alambrados, fosos, algún cerco, a veces hasta cerramiento natural, ¿no? Con árboles, con ligustrinas, con elementos naturales. La obligación del pago de la medianería existe, pero la construcción de los materiales no exige que sea un muro, ¿no? Por obviamente el impacto económico que eso podría llegar a tener, ¿sí? Así que bueno, chicos, con esto terminamos lo que es la unidad 12 de condominio con indivisión forzosa temporario y perdurable.